Listo. Bueno, pues hoy retomamos nuestro estudio de los deberes de los padres de J.C. Ryle, que hemos estado estudiando acerca de la adoración familiar. Este sí ya tiene un buen rato que no lo tomábamos, porque en el mes de diciembre hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y en enero y febrero, los 3 estudios que tuvimos refirieron al conocimiento de Dios. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, este punto es una parte esencial en la vida cristiana. Finalmente es la familia como Dios ha determinado que la fe cristiana va a ir pasando de generación en generación. Y esto no solo se trata de una cuestión de enseñanza como en un aula, sino es una enseñanza de vida. Es vivir como Dios nos ha mandado, es enseñar con el ejemplo, instruir y corregir. Y en virtud de ello, como también en algún momento les comenté, es difícil establecer una doctrina muy completa acerca de esto, como lo hemos hecho estructuralmente, sistemáticamente, en tratándose del conocimiento de Dios. Entonces, lo que hemos hecho ha sido consultar diversos autores cristianos que nos puedan guiar en este caminar. Teológicamente, sin duda, algunos también a través de la experiencia. Pero evidentemente la experiencia basada en la palabra de Dios. Y es por ello que empezamos este estudio acerca de los deberes de los padres a la luz de este pequeño folleto que escribió J.C. Ryle a finales del siglo XIX. Veíamos acerca de los deberes que hemos de tomar, que nuestros hijos necesitan una instrucción adecuada a lo largo de la vida. Sabemos que todos nosotros nacemos en el pecado y si nosotros dejáramos a nuestros hijos y a toda persona andar por el camino que su naturaleza pecadora les dejara, sería un camino de destrucción. Necesitan la instrucción de sus padres. El hecho de que providencialmente hayan nacido en una familia cristiana es no solo una bendición para ellos, es un deber claro para nosotros como padres el instruirlos en los caminos del Señor. No nos los dio Dios para que los dejemos a como el mundo los quiera educar o como el mundo le parece bueno, sino es conforme a la palabra de Dios. Como segundo deber, debemos instruir a nuestros hijos con ternura, afecto y paciencia. Sin duda, a veces es difícil, más cuando estamos cargados de tantas cosas que tenemos en nuestro día a día, pero es necesario llevar a nuestros hijos con esa paciencia, con esa gracia, con esa ternura. Eso no proviene de nuestros corazones, solo puede provenir de Dios. Necesitamos orar, leer la palabra, porque son los medios de gracia que Dios usará para primero obrar en nosotros y después ser instrumentos para que obre en nuestros hijos. Tercer punto o tercer deber, instruir a nuestros hijos con la permanente convicción de que mucho depende de nosotros. Hermanos, sabemos que la salvación es por gracia. El propio Pablo dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, ha sido el Espíritu de Dios. Y efectivamente será la obra de Dios en nosotros la que obre, pero nosotros debemos de actuar como si todo dependiera de nosotros. Somos responsables, no de los resultados, pero sí de nuestra obediencia que demos a Dios a lo largo de nuestro caminar. Nosotros eventualmente vamos a rendir cuentas delante del trono de Dios y en ese momento le vamos a rendir cuentas de cuánto realmente aplicamos de la palabra de Dios o cuánto dejamos que el mundo nos influenciara o nuestras pasiones o nuestros sentimientos. Como cuarto deber, debemos instruirlos con este pensamiento de la eternidad. Es decir, cuando nosotros instruyamos a nuestros hijos debemos de hacerlo con esa visión eterna. Dios no nos ha dado unos hijos que solo viven unos años.
son almas eternas. Nuestras propias almas lo son, pero también las de ellos. Y tanto a ellos como a nosotros mismos debemos de verlo, de ver nuestras vidas, nuestros deberes, nuestra dirección debe de ser siempre con luz a la eternidad. Cuidado con que dejemos que los sentimientos nos gobiernen para decir, no, bueno, es que le duele la disciplina. A todos nos duele, pero mejor en las manos amorosas de padres y no afuera en un mundo que los puede destruir. Quinto deber, instruir a su hijo en el conocimiento de la Biblia. Es indispensable la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios ha usado en su gracia específica para llevar a pecadores a los pies de su Hijo Jesucristo. Es indispensable la instrucción bíblica, el devocional familiar, la adoración familiar, la devoción individual. En la medida que nuestros hijos nos vean también buscando en la palabra y no en el mundo la respuesta que necesitamos en el día a día, ellos no solo van a conocerlo en la mente, van a entenderlo y van a buscar también en la palabra de Dios la verdad que ellos necesitan. Instruirlos en la oración. Es la oración el medio que es un medio de gracia también que Dios ha dispuesto, que Cristo ganó en la cruz al momento de dar su vida, porque fue en ese momento en el que el velo fue rasgado y la entrada al lugar santísimo quedó despejada. Entremos confiadamente a la presencia del Señor para poder adorar, bendecir, comunicarnos con nuestro Dios. Cuidado con hacer las cosas como una repetición innecesaria, como una repetición vana, como los gentiles, nos enseña Jesús que no debemos de hacerlo, sino realmente como Dios estando ahí presente y hablando por la gracia, por la bendita gracia de nuestro Señor, la entrada comprada por esa sangre de nuestro Señor Jesucristo a su presencia para poder hablar con Él. Les enviaba hace un tiempo una reflexión en el sentido de que no es nada más entrar y hacer peticiones, es realmente adorar, bendecir a nuestro Señor, al Creador de todo el universo, de lo visible, de lo invisible. Adorar a Dios, comunicarnos con Él, entrar en intimidad, en comunión con Él. Y finalmente, el estudio pasado les enseñaba, les compartía este séptimo deber que menciona J.C. Ryle, y es instruir a nuestros hijos en el hábito de acudir a la iglesia, a los cultos de adoración. Estaba justamente escuchando cómo el último estudio para entender dónde nos quedamos, y algo que les mencionaba es que muchas veces pensamos, es que son pequeños y no entienden todavía lo que escuchan. No importa. No importa. Samuel ministró antes de conocer a Dios. Los propios discípulos todavía no conocían quién era y ya estaban haciendo liberaciones, sanando personas. Es el camino. Primero debemos de llevarlos a la presencia de Dios, constantemente a la predicación de la palabra de Dios. Es la palabra la que obrará como medio del Espíritu Santo para llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Bueno, octavo deber. Y con esto ya empezamos el estudio del día de hoy. Instruirlos en el hábito de la fe. Acompáñenme al Salmo 78, por favor. Salmo 78, versículos 1 a 7. Salmo 78, versículos 1 a 7. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos,
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Si nosotros vemos esta palabra de Dios, lo que Dios nos está mandando es a instruir a las generaciones venideras en la palabra de Dios. Pero ojo, si nosotros prestamos atención, no se trata de una instrucción meramente doctrinal, meramente enseñar conceptos, enseñar obras, enseñar historias de Dios. No, para que confíen, para que ellos confíen. ¿Y cómo van a aprender a confiar si nosotros dudamos de la palabra de Dios? ¿Cómo van a confiar si nosotros acudimos al mundo antes de a los pies de Cristo para resolver todo problema que se nos presenta? Es indispensable que instruyamos en la fe. Instruirlos a creer en lo que nosotros decimos. Es hacerles sentir confianza en nuestro discernimiento, respetar nuestras opiniones, considerándolos mejor que las opiniones de ellos mismos. Muchas veces hoy una tendencia que hay en el mundo, y de hecho este hermano, a pesar de que estaba terminando el siglo XIX, él ya hablaba de esta tendencia que existía, de dejarlos crecer a sus anchas. Pero la realidad es otra. Nuestros niños todavía no están capacitados para entender. Cuando nosotros los llevamos a vacunar, por ejemplo, no les vamos a hacer entender un proceso que ni siquiera nosotros mismos muchas veces entendemos. Cómo se inserta un virus atenuado, cómo nuestro sistema inmunológico lo va a reconocer. Porque a pesar de que se los expliquemos, y aun cuando lo entiendan van a decir, no, yo prefiero ahorrarme el dolor. Pero no es así como debemos de enseñarlos. Debemos de enseñarlos a que confíen que nuestro razonamiento, el amor que sentimos por ellos, la instrucción que ya hemos recibido de nuestros propios padres, pero sobre todo de Dios, es mucho más importante que la de ellos mismos. Mejor es creer en lo que dicen, en lo que les decimos nosotros, que en lo que un amiguito le va a decir. Alguien me comentaba, escuchaba una predicación de Sujel Michelén, de cómo la última razonamiento en una discusión de unos niños es porque mi papá me lo dijo. Incluso si nosotros, no sé si han visto la película de Nemo, de Buscando a Nemo, como Carlos Plankton siempre decía, es que mi papá dijo. Bueno, esta fe, este regalo que nos da Dios, esta credulidad de nuestros hijos en lo que nosotros les decimos, es muy valiosa. Es muy valiosa y por eso también tenemos que cuidar lo que nosotros les decimos y les enseñamos. Es una joya que Dios nos ha dado para instruirlos en el camino. Ellos deben de entender que lo que les decimos que es malo, que lo que es bueno, es bueno. Ellos deben de aprender a confiar en nuestras palabras. Evidentemente eso va a demandar de nosotros el compromiso de cumplir lo que les prometemos. Pero más allá de ello, debemos enseñarles que lo que no saben ahora, probablemente lo sabrán en un futuro. De que hay una razón y un motivo de todo lo que les exigimos. Por eso no debemos de ser necios en lo que nosotros les pedimos. En la medida de lo posible, sin duda, poderles ayudar a entender, pero lo más importante es que deben de creer en lo que nosotros les decimos. Muchas veces los veremos, ellos no nos entenderán hasta que sean adultos, ellos no nos van a entender hasta que sean padres. Pero antes de eso, ahora que son pequeños, debemos de enseñarles a confiar en lo que nosotros les decimos. Hay una realidad, hermanos. Como dice MacArthur, nosotros vivimos más por fe de lo que creemos. Si nosotros vamos a un restaurante y pedimos pollo, nosotros no vimos que fueran y agarraran un pollo, lo desplumaran y nos lo prepararan.
creemos que lo que nos dan es pollo. Hay muchas cosas que se venden hoy como ciencia que no lo son. El calentamiento mundial es un ejemplo de ello. Oye, es que sí sube la temperatura, sí, pero el discurso político, económico que venden detrás no tiene ciencia, no tiene ciencia. El mejor argumento que he oído para alguien es decir, es que la mayoría de los científicos lo dicen. Y eso no es creer en ciencia, eso es creer en democracia. La fe gobierna muchas partes de nuestras vidas. Debemos de entender una cosa, hermanos. La falta de fe fue lo que llevó a Eva a que comiera la fruta prohibida. La falta de fe fue la que llevó a todo el mundo antiguo, salvo 8 personas, a no entrar en la barca que Dios le había ordenado a Noé construir. Y eso los llevó a la muerte. La falta de fe, fue lo que mantuvo al pueblo de Israel en un desierto 40 años, un camino que pudo haber andado en 40 días. 365 veces más tiempo por falta de fe. La falta de fe fue la que llevó a los judíos a que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo. Es la falta de fe, como dice J.C. Ryle, la falta de fe es el pecado que reina en el corazón del hombre hasta su última hora. La falta de fe en las promesas y en las amenazas de Dios. Los que están escuchando el estudio de Conociendo a Dios, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Dios es fiel no para cumplir nuestros caprichos, Dios es fiel para cumplir sus promesas y, ojo, sus amenazas. El castigo, el pecado va a ser castigado o en la cruz, en nuestro Señor Jesucristo, o en el infierno, en el pecador. No hay ni aniquilación, ni oportunidad de arrepentimiento después de la muerte. La falta de fe es la que nos lleva a andar errantes en este mundo. Cito a J.C. Ryle. Lector, usted instruye a sus hijos sin propósito si no les instruye en el hábito de tener una fe implícita. Fe en la palabra de sus padres, seguridad de que lo que dicen sus padres tiene que ser correcto. Cuidado, no es nada más decir yo porque sí, porque yo lo digo. No. Debe ir acompañado sin duda de una vida de congruencia, de un entendimiento de lo por qué le estamos diciendo, aunque no se lo podamos explicar. Nuestros niños no son tontos. Ellos ven mucho más de lo que nosotros sabemos. ¿Cómo les vamos a decir, ora todos los días si nosotros no lo hacemos? ¿Cómo les vamos a decir, la palabra es la más importante si no estamos nosotros constantemente en ello? Pero es indispensable que nosotros enseñemos a nuestros hijos a tener una fe en lo que les decimos. ¿Cómo? La principal clave es siempre usando la palabra infalible, la palabra verdadera de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunos dicen, menciona este hermano, que uno no debe exigirle a los niños lo que no pueden comprender. Creo que es un principio sin fundamento y podrido. Sin duda es absurdo hacer un misterio de todo lo que usted hace, y hay cosas que es bueno explicar a los niños a fin de que puedan ver que son razonables y sabias. O sea, sin duda, hay cosas que ellos sí están listos para comprender, hay cosas que ellos sí pueden comprender, pero no todo. Como él dice, y nuevamente lo cito, pero criarlos con la idea de que no deben aceptar nada por fe es ciertamente un error terrible y va a tener el peor efecto en sus mentes. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que vamos a lograr es que estas personas hagan de su razón
de su entendimiento un Dios y no a Dios. ¿Sí me explico? Si nosotros esperamos a entender, a comprender en nuestra mente para entonces creer, no vamos a hacer a Dios Dios. Nuestro Dios va a ser nuestra razón. ¿Por qué? Porque si no lo entendimos, no lo creemos. Y entonces vamos a tener dioses muy pequeñitos, tan pequeños como nuestra razón. Acompáñenme a Juan 20. Juan 20. Juan 20, versículos 24 a 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Si alguien se queda hasta ahí va a decir: ya ves, sí comprobó que era fe. No. Fíjense lo que le dijo Jesús después. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, si nosotros estamos esperando a ver cumplidas las promesas de Dios para entonces creer, no es fe. Eso no es fe. Eso es tener confianza en la experiencia. Y ojo, tanto nuestra razón como nuestros sentidos están dañados por el pecado. Muchas veces no vemos lo que en realidad es. Somos como una niña que tiene anorexia. Ella se ve gorda, pero está flaca, está en los huesos. Así somos dañados por nuestro pecado. Necesitamos fe para creer. El mundo ha hecho creer a las personas que los dogmas son malos. Pero si nosotros analizamos realmente el proceso de entendimiento, el proceso de aprendizaje del mundo, vamos a entender, como dice Bavinck, que el mundo no rechaza los dogmas, solo rechaza algunos dogmas que le son adversos. ¿Sí queda claro? Los dogmas son esas afirmaciones que no necesitan ser probadas o que damos por ciertas. El mundo da por ciertas muchas cosas. Hay gente que usa la ciencia, por ejemplo, para definir lo que es la moralidad. Ellos creen en una falsa ciencia que dice que el homosexualismo es algo natural. Y nada más porque es natural ya es ciencia. Algo que los filósofos no alcanzan a entender, o muchos de ellos, es que la ciencia no puede dictar lo que es bueno o lo que es malo. La ciencia solo puede dictar lo que es y lo que no es. Y ojo, la verdadera ciencia. No lo que venden en el mundo como ciencia. La psicología no es ciencia. La sociología no es ciencia. El marxismo no es ciencia. Son doctrinas. Y con eso es con lo que pretenden influir a nuestros hijos para que al rato anden creyendo barbaridad y media. ¿Queda claro? Cuidado con lo que del mundo les dejamos llegar a nuestros hijos. Razone con su hijo si quiere, pero debe recordar, si realmente lo ama, es solo un niño. Son niños. Cuidado. ¿Ustedes saben por qué no creen los testigos de Jehová en la Trinidad? ¿Por qué se puede desconectar, mi amor? ¿Ustedes saben por qué los testigos de Jehová no creen en la Trinidad? Porque no la entienden. Ellos no pueden entender que hay un solo Dios en 3 personas. ¿Y saben qué, hermanos?
si bien es cierto, no es ilógico, la realidad es que nuestra mente finita no va a comprender una realidad tan maravillosa como es la Trinidad misma. Tristemente, al no creer en la Trinidad, los testigos de Jehová están condenados a la muerte eterna. Hay un ejemplo que nos da la Biblia que es maravilloso, y lo hemos mencionado en otros estudios. En la fidelidad de Dios lo acabamos de ver. Y este ejemplo es el de Isaac. Si ustedes recuerdan, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac para ponerlo en holocausto. Acompáñenme a Génesis 22. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Antes de entrar al meollo de lo que les quiero mostrar, ¿ya vieron cómo le dijo Abraham a su hijo: vamos a adorar? Y él ya sabía que era el holocausto, que era un sacrificio. Bueno, era tal la devoción de Abraham, como en su propia vida le mostraba a Isaac que esa fe que él tenía en Dios y ese holocausto continuo, que él ya sabía lo que iba. Pero fíjense, esta vez no iban a adorar donde siempre, en su tierra. Iban a 3 días de camino. Llevó dos siervos, llevó leña, llevó todo, menos al animal que iba a ser sacrificado. Isaac no sabía nada. Y Abraham mismo no sabía lo que iba a pasar. Incluso llegan al lugar después de 3 días de camino, le pone la leña en Isaac, él la carga. Llegan al lugar del holocausto, lo amarra en el holocausto, hace un altar y lo amarra. Agarra el cuchillo a punto de degollarlo. ¿Qué les quiero decir? Durante 3 días, desde que Abraham le dio la instrucción a su hijo, Isaac solo preguntó una cosa: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fue la única duda que Isaac tuvo. Abraham había enseñado a Isaac a confiar en lo que él le decía, a tener fe, a creer en el Dios que había prometido que a través de Isaac vendría una generación, una nación entera. Abraham enseñó a Isaac a creer, a confiar, a tener fe en lo que él les decía. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Por qué medios? Ni Abraham ni Isaac lo sabían, pero Isaac obedeció a su padre. Isaac se quedó con lo que su papá le dijo y obedeció. Así es como debemos enseñar a nuestros hijos. Fue una fe de Abraham que no le explicó a Isaac. Hebreos 11, 17 a 19. Hebreos 11, 17 a 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él no sabía, no tenía más información. Él lo único que tenía, Abraham, era la palabra de Dios haciéndole esta promesa. Pero ojo, Isaac lo único que tenía era la palabra de su padre en quien confiaba. Es así como debemos de enseñar a nuestros hijos. Abraham no sabía, solo confió. Isaac no sabía, solo confió. Abraham confió en Dios que le había hablado. A Isaac todavía no le había hablado para este entonces Dios, pero él confió en la palabra de su padre. ¿Queda claro? Algo que debemos de entender es que todos, absolutamente todos, somos aprendices en un momento. Y de hecho, si somos honestos, y más en nuestra fe cristiana, vamos a ser aprendices toda nuestra vida. Aún el caballo más fuerte en algún momento tuvo que ser domado. Así, todos nosotros necesitamos aprender. Confiar en lo que se nos dice. Obedecer. ¿Ok? ¿Queda claro? Ya vendrá un día cuando esta instrucción que nosotros les damos a nuestros hijos y la gracia de Dios les dará sabiduría. Pero ahorita que son niños, no. No, mis hermanos. Si nosotros les enseñamos lo que es correcto y lo que es malo, eso debe de ser suficiente para ellos creer y quedar satisfechos con las respuestas que les demos. ¿Queda claro? Cuidado de generar o pretender tener gente como Agripa. Hechos, capítulo 26. Fíjense. Vamos a leer desde el 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y empieza a hacer su defensa. Vamos al versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Antes de esto, Pablo está narrando cómo él era un perseguidor de la iglesia. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Sigue narrando Pablo todo lo que él vivió. Y fíjense, Agripa era un conocedor de la historia hebrea. No basta el conocimiento de la historia del pueblo de Dios. No basta sabernos de memoria la Biblia. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo, «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura.
pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló de quien también hablo con toda confianza. O sea, Agripa, el rey, era conocedor de la historia, de la literatura griega. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Cuidado, cuidado. No basta enseñarles información. Debemos enseñarles a creer para no tener una respuesta como la de Agripa. Casi me convences. Casi llegas a mi razonamiento, casi. No va por ahí. Hebreos 3, versículo 15. Hebreos 3, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuidado con permitir que los corazones de nuestros hijos se endurezcan. Enseñémosles a creer. Enseñémosles a confiar en lo que se les dice. Es por fe, no por raciocinio. Muchas veces lo hemos comentado. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe racional. Pero como bien dijo, si no me equivoco fue Anselmo, yo creo para entender, no entiendo para creer. Cuidado. Padres, si en algún punto la instrucción es importante, es en este. Sienten por sus hijos. Si nosotros sentimos afecto por nuestros hijos, usemos todos los medios para instruirlos en el hábito de la fe. Usemos todos los medios para instruirlos en el hábito de la fe. No memorizar, no conocer historias, creer. Y es algo que nosotros vamos a demostrar día a día con nuestra propia vida. Ya veremos en el siguiente estudio acerca de esto, acerca de la obediencia. La obediencia es muestra de nuestra fe. Si nosotros realmente creemos, vamos a obedecer. Y vamos a obedecer la palabra de Dios. No vamos a obedecer doctrinas de hombres, la teoría que más bonito pinta hoy en la educación de nuestros hijos. No, en la palabra de Dios. Había reservado una historia para ver si me daba tiempo, dependiendo si entraba al siguiente punto. Ya no vamos a entrar, ya estamos por acabar. Entonces sí les voy a contar esto. Hay un politólogo, abogado, muy brillante en Estados Unidos que se llama Ben Shapiro. Ben Shapiro es judío ortodoxo, conservador por completo, pero no cristiano. Incluso, no sé si está en español, pero hay una entrevista que Ben Shapiro le hace a John MacArthur, que está fabulosa, muy buena, se la recomiendo mucho. Pero una de las razones, cuando nosotros vemos esa entrevista, MacArthur le presenta el Evangelio a través del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le dice finalmente: yo creo en el Nuevo Testamento porque creo en el Antiguo Testamento. Una de las razones que Ben Shapiro, no en esta entrevista, sino en otros puntos, él ha dicho por qué no cree en la literalidad, es decir, en la historicidad del Antiguo Testamento, es Génesis 1. Vamos a Génesis 1. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando nosotros nos imaginamos la luz, generalmente, sobre todo en el primer día de la creación, ¿qué es lo que nos imaginamos que está iluminando?
El sol. Pero en realidad el sol fue creado hasta el día cuarto. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Fíjense, ¿cómo es que había luz sin sol? Este es el argumento de Ben Shapiro para decir: no hay historicidad, o sea, no es una historia real este relato. ¿Será así? Acompáñenme. Ya vimos cómo empieza la historia, Génesis 1. Vamos a ver cómo acaba. Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22:5. Al final de la Biblia. Así como ahorita leímos el primer capítulo, vamos al último. Vamos a leer desde el 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Fíjense en esta parte, versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. La razón por la que Ben Shapiro no puede entender que la luz no proviene del sol en la creación, en estos primeros días, es porque no conoce al dador de esa luz, al Dios verdadero, a Jesucristo. Esa luz que fue anunciada, según lo vimos en Isaías 9, en su momento, en diciembre, esa luz que vendría de salir es la misma luz que ilumina sin sol. Cuidemos la fe de nuestros hijos, guardemos sus corazones, para que no hagan de su razón un Dios, sino al Dios vivo y verdadero, su Dios. ¿Queda claro? Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, quedo a sus órdenes. Bueno, déjenme parar las grabaciones.